Buenos días, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a la transmisión de A Primera Vista 106.9 FM Radio. Está Luis Alonso Castro en los controles, en la producción multimedia también Jefferson Escobar. Les habla Francisco Gómez. Estamos en esta mañana, miércoles 22 de septiembre. Hoy tenemos el gusto que estrenamos invitado. Hablábamos y decíamos, nunca he venido. Bueno, qué gusto que lo haga en A Primera Vista. El doctor Enrique Anaya, que bueno, él me dice no me diga doctor, solamente soy Enrique, pero qué gusto tenerlo acá, abogado, constitucionalista. Lógicamente vamos a hablar de la Constitución sobre todo y de otros temitas que yo creo que se han puesto de moda los abogados porque todo va alrededor de ellos. Bueno, qué gusto, doctor, que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y reitero, por favor, soy Enrique. Como decía, tengo 46 tíos. Creo 46 tíos. Sí, 46 tíos. No tengo 46 tíos. Y jamás creo que es una deformación familiar. Nunca me enseñaron a decirle nadie a tío. Así que tanto por formación familiar como por formación profesional, pues los títulos no somos muy dados a que nos identifiquemos por los títulos, pero en fin, salvo cuando hay que cobrarle al cliente, ahí sí le ponemos todos los títulos que hay que ponerle. No, además no somos como algunos otros que además no, Francisco. Así que no, de verdad que es un gusto, Francisco, estar en este espacio, no, gracias por la invitación, ¿no? Y en efecto, primera vez, así que pues me siento así como dicen. Primeras pues, muchas. De las primeras, ¿no? O sea, dime, vamos a ver si la primera no me cuesta aquí, ¿eh? Bueno, perfecto, doctor, qué gusto que esté con nosotros. Comentarles que tenemos la señal en el Facebook Live de 106.9 FM Radio y en nuestro canal de YouTube 106.9 FM Radio. Así nos pueden buscar, 106.9 FM Radio, señal en simultáneo que estamos teniendo también en las redes sociales. ¿Usted ocupa redes sociales? Solamente muy poco, creo que hace un año comencé quizás a usar. ¿Cuál? Twitter, ¿no? Es que se convirtió, pues, sobre todo porque cuando algunas oficinas empezaron prácticamente a, entre comillas, notificar a través de Twitter, se me volvió imposible, ¿no? Y ya negarme a esa situación. ¿Y ocupan fax en su oficina todavía? ¿Ah? No, fíjese que no. No, fíjese que mi oficina sí es muy tecnificada, pero no lo utiliza usted. No, mi oficina, no, ¿cómo no? Por ejemplo, entonces, digamos, en mi oficina, por ejemplo, solamente se imprime el documento que se firma, porque todavía se tienen que firmar en este país, si no por mí, ojalá que ya estuviéramos funcionando totalmente la firma electrónica. No, las redes sociales no soy mucho, porque eso de estar mostrando, sobre todo, digamos, no soy muy dado a, entre comillas, digamos, a mostrarme públicamente, entre comillas, mucho menos a exhibirme, pero pues cuando hay que hacerlo, pues, ¿verdad? Te digo, pues, yo sé que ahí tengo una cuenta de Facebook, pero creo que nunca he escrito más que quizás para darle a alguien un feliz cumpleaños. Y en el Twitter sí, aproximadamente quizás hace un año, ¿no? Porque ni modo, pues ahí se enteraba uno de cuando la Sala de lo Constitucional emitía alguna resolución o el Instituto de Acceso a la Información emitía una resolución, así que tuvimos que, digamos, utilizarlo. Bueno, perfecto. Entrando en materia, voy con lo que pasó en las últimas horas y luego entramos ya a las propuestas de la reforma a la Constitución. Se eligió a los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo estaba hablando hace unos días con varias personas, específicamente en el estadio, y yo les decía, ¿y qué piensan de los concejales del CNJ? Y se quedaron viendo, ¿y qué hacen? Pero esta es una pieza fundamental dentro del organigrama, digamos, o del rompecabezas de las leyes. Del sistema de justicia. Definitivamente, quizás, digamos, lo que hay que tener, digamos, presente es que la administración de justicia en El Salvador no es solamente la Corte Suprema o la Sala de lo Constitucional o la Sala de lo Penal, no, es todo un sistema. Y por lo tanto hay tribunales que hay de diversas instancias, ¿no? Juzgados de paz, juzgados de primera instancia, cámaras de segunda instancia, Corte Suprema, ¿no? Todas las oficinas administrativas. También, digamos, el Ministerio Público y sobre todo la Fiscalía está muy involucrada en el sistema de justicia. Y parte de ese sistema de justicia
e inclusive constitucionalmente aparece dentro del órgano judicial está el Consejo Nacional de la Judicatura, que básicamente, dicho resumidamente, tiene dos funciones, digamos. Sí, dos funciones. Administrar la carrera judicial, es decir, los jueces en principio deberían de ser jueces de carrera, es decir, deberían de tener una estabilidad en el cargo e ir ascendiendo en el cargo. Pongamos el parangón, Francisco, digamos, lo voy a poner, digamos, lo más fácil, porque esta, aunque quizás no sea lo más exacto, como con la carrera militar, que es una carrera pública también, ¿no? Pues se supone que alguien no puede ingresar de una sola vez, miren, ya vine aquí, me pueden nombrar de una sola vez coronel, porque no me gusta eso de teniente o de subteniente o de capitán, no, usted va a entrar abajito y va a ir subiendo. Igual, digamos, otra carrera pública es la carrera diplomática. Y la carrera judicial implicaría exactamente eso, pues que alguien comienza un proceso de formación, luego donde emplean, disculpe, que hablan mucho militar de carrera, exactamente, juez de carrera, diplomáticos de carrera, porque no necesariamente porque lo nombran, sino que hay diplomáticos, sino que hay que hacer exactamente una carrera, un orden, ¿no? Así que, entonces digo, lo primero que hace el Consejo Nacional de la Judicatura es gestionar la carrera judicial y además de eso supuestamente administra la escuela de formación judicial. Como parte de la gestión de la carrera judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura es quien propone a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de jueces y magistrados en el resto de los tribunales con independencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y además el Consejo también es quien propone la mitad de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad en el último año en el país, pues nada de eso ha funcionado, ¿no? Así que están involucrados pues definitivamente con la gestión de la carrera judicial. ¿Y son puestos de segundo grado? Sí, porque los elige la Asamblea Legislativa, definitivamente. Son elecciones de segundo grado. Más que puesto de segundo grado, es una elección de segundo grado, porque los elige la Asamblea Legislativa. Comento que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene una composición muy peculiar, dije muy peculiar, porque proponen jueces y magistrados, supuestamente los abogados, aunque en realidad los abogados no proponemos, ya lo voy a decir por qué. Las escuelas votan de derecho, sí, pero vamos a ver, para la del candidato para el Consejo Nacional de la Judicatura. Hubo unos que ni siquiera estuvieron propuestos. Es que no, pero yo creo que no votan ni el 20%. Ah, bueno. O sea, tal. Pero además de eso hay otra distorsión, que en realidad decide abogados. La lógica del sistema es que tendríamos que ser los abogados en ejercicio. Pero quienes son en una deformación conceptual, pero además de eso interesada, en realidad se inscriben dentro de las asociaciones de abogados los empleados judiciales. Y ellos no están ejerciendo abogacía. Ellos podrán tener su título de licenciado en ciencias jurídicas o podrán tener su autorización para ejercer la abogacía, pero ellos no están ejerciendo la abogacía, por lo tanto no deberían votar. Y por eso es que se eligen en nombre de los abogados, se eligen a empleados judiciales. Y te comento, en realidad, en mi opinión, y en el mundo occidental, así es. En la mayoría de las democracias consolidadas donde existe este sistema de consejos de la judicatura, consejos de la magistratura, digamos, pueden tener diferentes nombres, quienes eligen son los jueces, porque se trataría, entre comillas, Francisco, de un autogobierno de los jueces. Es decir, que los mismos jueces eligieran quienes van a administrar su carrera, ¿no? Sin embargo, en el país hay una distorsión, pero por eso es que casi no se nota, ¿no? Y la gente dice, mira, y como tú me dices, pues, ¿y esos qué hacen? ¿Va? Y todo. Pero sí, pues ayer se eligieron los nuevos. En realidad, en español, yo sé que la ley dice concejales, pero esa palabra en castellano no existe. En realidad son consejeros, ¿verdad? Lingüísticamente, ¿no? Porque concejales solamente son los miembros de los consejos municipales. Concejales con esa palabra no existe en castellano, sin embargo, pues hasta en eso nuestras leyes, digamos, se inventan bastantes palabritas, ¿no? Porque hablan mucho del consejo con C y consejo con S. Sí, sí, es sí. Muy diferente. Claro, es que el consejo con C, sus integrantes son concejales,
Pero si se llama consejo con ese, sus integrantes no se llaman concejales con ese, se llaman consejeros. Sin embargo, aquí la ley le puso concejales, así que, pero eso es intrascendente, ¿no? Bueno. Ayer se eligieron efectivamente 7 y pues otra institución pública cooptada, Francisco, por el Ejecutivo. No creo, estoy convencido. O sea, es un convencimiento. Yo creo que si no las vi todas, digamos, las entrevistas de los candidatos a consejeros del CNJ, pero había una pregunta muy específica que le hacían los miembros de la comisión política, era que cuál era la opinión sobre las últimas reformas hechas a la ley de la carrera judicial. Entonces el requisito, creo que solo hubieron 2 o 3 honrosas excepciones donde dijeron, como efectivamente lo es, que esas reformas son una vergüenza y son un escándalo, son inmorales, son inconstitucionales, todos los epítetos que le quisiéramos poner. Creo que 2 o 3 excepciones honrosas. De ahí todos decían, sí, no había ningún problema, que podían destituir a los jueces de mayores de 60 años de edad, que podían destituir a los jueces con 30 años para de congraciarse servicio. con los diputados. Por supuesto. Por supuesto. Y te apuesto que eso ya está platicado. Y seamos realistas. Pues todo eso tiene una pregunta. Yo sé que soy el entrevistado, pero ¿tú crees, Francisco, que la decisión la ha tomado la Asamblea Legislativa de quiénes son? Seamos realistas. La ha tomado el presidente, que jamás en su vida lo ha visto, sino que algunos de los licenciados que trabajan con ahí le dijeron, vaya, mire, ya verificamos, ya le prometieron amor eterno, este señor, esta señora, usted no se ha dignado, digamos, santo patrono Bukele, pero aquí estos señores ya le dijeron amor eterno, por lo tanto, estos son los que van a elegir. Y entonces, pues, uno de esos licenciados le dijo a la Asamblea Legislativa, mire, su excelencia, el señor presidente, manda a decir que estos son los elegidos. Y seamos realistas, eso es lo que ha sucedido. ¿Hubo ternas por parte de los partidos? No, los partidos como tal no, o sea, los partidos, digamos... Que sí se ha acostumbrado, entiendo. Sí, pero mira, pero que yo no le veo nada de malo. Es como que dicen, esta es la cuota de tal partido, esta es la de tal y esta es la de tal. Pero es que en una democracia, generalmente eso es lo que corresponde. Te voy a comentar una anécdota. Dicen que es malo hablar de uno mismo, pues, pero a veces, digamos, no se conocen mejores las experiencias que las propias, ¿no? Este servidor, cuando estaba estudiando el doctorado fuera de El Salvador, estudié en Madrid, tuve, voy a decir, el privilegio, el honor y la bendición que mi primer director de la tesis doctoral ya falleció, era el profesor Francisco Rubio Llorente. Él fue miembro, don Paco, como lo decíamos, don Paco, fue miembro del Tribunal Constitucional Español durante 12 años, es su primera composición, es decir, cuando se fundó el Tribunal Constitucional Español, que el Tribunal Constitucional Español en su momento fue como el tribunal, digamos, que garantizó la consolidación de la democracia, de la monarquía constitucional española. Y eso, las primeras integraciones del Tribunal Constitucional Español eran, de una calidad jurídica impresionante, eran unos sujetos, francamente, digamos, los mejores constitucionalistas, los mejores internacionalistas, los mejores historiadores del derecho, o sea, es una cosa genial. Yo me recuerdo que le pregunté, pero mire, profesor, ¿y cómo fue que lograron ponerse de acuerdo en formar un tribunal de esa calidad académica, jurídica, personal? Muy fácil, me dijo. ¿Cómo? El partido, en ese momento, el partido que estaba en el gobierno en España, que el partido de derecha, por así decirlo, el partido se llamaba Unión Cívica Democrática, que ahora es el Partido Popular, y el partido de oposición, que en aquel momento era el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Los dos presidentes, me dijo, el secretario Felipe González con el presidente Adolfo Suárez se pusieron de acuerdo y dijeron, vaya, nos vamos a repartir el tribunal porque tenemos, digamos, que hacerlo. Eso sí, tú pon los tuyos y tú pon los míos, eso sí, vas a escoger lo mejor de lo mejor. No me traigas, digamos, a cafre de candidato. No te voy a pelear los tuyos siempre que escojas
Si es un partido socialista, por supuesto, vamos a decir, va a escoger a alguien de pensamiento, voy a llamarlo progresista. Si es un partido conservador, posiblemente va a escoger a alguien de pensamiento conservador, sí. Pero no me traigas fanáticos locos, ni me traigas, digamos, cafres jurídicos, tráeme lo mejor de lo mejor. Y por eso fue que se formaron. En cambio, aquí en El Salvador, creo que lamentablemente cada vez vamos, los tribunales y sobre todo la sala de lo constitucional, pues cada vez va más para abajito, o sea, bueno, hoy en día no tenemos sala de lo constitucional, ¿no? ¿Por qué? Pues sí los han puesto en la lista de Angel. Bueno, pero fíjate que yo hice ayer una acotación precisamente porque el informe del secretario de Estado dice los magistrados de la sala constitucional. Lo reconoce así. Así les califica él, así les califica, y así les calificó también ayer la encargada de negocios de los Estados Unidos. Y yo decía en mi cuenta de Twitter que yo solamente hacía una acotación a eso, que en realidad esas personas no son magistrados, son usurpadores de un cargo, y eso no te convierte. Te voy a poner un ejemplo, Francia. Tú tienes tu casa, estás con tu esposa, ¿no? Viene, te vas 3 días a la playa, ¿no? Viene otra familia, se mete a tu casa, rompe las llaves, cambia las chapas y todo, ocupan la casa, como dicen los españoles, con K, ocupan la casa, y ya dicen que estamos. ¿Vas a reconocer tú que esos son los dueños de la casa? Bajo ningún concepto. Pues yo, como constitucionalista y como abogado, tampoco lo reconozco respecto de las personas que están ocupando las oficinas de la sala de lo constitucional. El precedente el presupuesto del nombramiento, que fue la destitución de los magistrados legítimos de la sala de lo constitucional, digamos, es una violación clarísima a todas las reglas jurídicas que se te ocurran. El nombramiento de ellos también violó todas las reglas, y además de eso, ¿y cómo llegaron a tomar posesión? Pues con policía, ¿no? Con el director de la Policía Nacional, que quitó la seguridad de la corte y se lo tomaron. Así que pues yo no lo reconozco como, digamos, como... Yo sé que la fuerza de los hechos y la fuerza de las armas se impone, Francisco, pero eso no me obliga, digamos, a reconocerles una calidad que en opinión de este servidor no la tienen en ninguna forma. Aunque sea algo que pasó hace meses, pero ¿y qué pasó con los magistrados que estaban? O sea, porque presentaron una carta que fue muy criticada, de que todos habían presentado la misma carta, aceptando o renunciando, no sé. Sí, renunciando 4 de 5. Hay un magistrado, el magistrado Sergio Avilés, que no ha presentado, digamos, ninguna carta de renuncia. No, pues como 2 de ellos han declarado, tanto el magistrado Avilés como el magistrado Carlos Sánchez, yo le sigo llamando magistrado, pues que fueron coaccionados, ¿no? A firmar esas. Bueno, perdón, el licenciado Avilés no firmó, pero Luis. Carlos Sergio Avilés no firmó. Él no ha firmado la carta de renuncia, pero dice que le llamó, no quiso dar el nombre, y que alguien le dijo, mira, creo que lo que más te conviene es firmarla. Y si vemos la carta del magistrado Carlos Sánchez, es terrible, porque él pone en conocimiento ahí que fue presionado prácticamente en el momento que su única hija estaba muy grave en el Hospital Rosales. Y dijo él, y algunos diputados y funcionarios del Ejecutivo lo saben. O sea, imagínate. Eso es inhumano. Por supuesto. Vamos a ver, eso es criminal, Francisco. Pero es el comportamiento de este Ejecutivo y de los, digamos, sirvientes que tiene. Es de ampones. O sea, y esa es la realidad que estamos afrontando. Es de ampones. Ese es el comportamiento que tiene, ¿no? Le fueron a poner, digamos, vehículos, ¿no?, militares y de policía alrededor de las casas de los magistrados destituidos. Eso es típico ejemplo de coacción de voluntad, y por lo tanto, en mi opinión, igual, esas renuncias forzadas de los 4 magistrados que renunciaron fueron renuncias forzadas, y por lo tanto son jurídicamente inválidas, ¿no? Jurídicamente inválidas. Bueno. Pero bueno, sí te digo, yo sé pues que los hechos
Hablan por sí solos. Sí, los hechos hablan por sí solos, Francisco. ¿Escuchó a la señora encargada de negocios de la Sí, Estados? sí, sí. ¿Qué opinión le merece sobre la inclusión de los 5? Sí, hombre, pues mira, fíjate que... Los ejemplos que puso. Sí, no, mira, no, te voy a comentar, y esto es, yo lo digo por supuesto en términos de broma, ¿no? Pero el día anterior, en ese mismo espacio de entrevista televisiva, había estado este servidor, Exacto. ¿no? Y hasta el entrevistador, porque somos muy buenos amigos, nos conocemos desde hace muchos años, pues lo había asustado, ¿no? Cuando dije, no, hombre, mira, si aquí lo que tenemos es esto, estas personas no son magistrados, ¿no? Y, no, se está ocupando palabras muy fuertes, ¿no? Y todo. Pero, como soy un ciudadano común y corriente, pues entonces me puedo dar el lujo de ser políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, por eso lo decía con esa contundencia. ¿Tenemos ese derecho? Por supuesto, claro que sí tenemos ese derecho. Ese es un derecho constitucional. Y te lo voy a decir con una palabra un poquito más fuerte, ¿no? Con perdón, digamos, de todos los escuchas que puedan ser muy delicados. Yo le he dicho, no lo he escrito, algún día lo voy a escribir, pero por supuesto que existe el derecho constitucional a joder. Claro que sí. Mientras no afectes los derechos de los otros, claro que sí, tenemos el derecho a ser políticamente incorrectos. Pero bueno, decía, y ayer que escuchaba a la encargada de negocios, donde explicaba por qué estas 5 personas que ilegítimamente ocupan las oficinas de la Asamblea Nacional están incorporadas dentro de la lista de corruptos y antidemocráticos. Digo, vaya, pues qué bien, dije yo. Ahora coincide, dije yo, el Departamento de Estado del Congreso de los Estados Unidos y Enrique Anaya. Puchica. Dije yo, nunca wow. antes visto. Dije yo, vaya, estamos bien, dije yo, estamos bien. Es evidente, digamos, primero, Francisco, yo creo que hay que dimensionarlo, O sea, lo que se hizo anteayer, o ayer, ¿no? No recuerdo, anteayer. Los 2 días. A los 2 días, mira, lo que hizo, digamos, el Departamento de Estado, vamos a ver, es que la gente no lo dimensiona, ¿no? Si asumiéramos que este servidor no lo acepta, pero asumiendo los hechos, digamos, que son los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la cabeza que están dentro de la cúspide del sistema de la organización judicial, que son el último tribunal de cierre en el sistema salvadoreño, y que los 5 estén en la lista de corruptos y antidemocráticos, que te lo voy a decir respetuosamente, es una vergüenza mundial. Es que yo no me imagino, francamente, a ningún magistrado o juez constitucional de otra parte del mundo invitando a esta señora y a estos señores a una reunión oficial. Es que yo me imagino, wow. Digo, vamos a ver, la, entre comillas, actual composición personal de la Sala de lo Constitucional, y pues le insisto entre comillas, mundialmente son una paria. No te vas a querer reunir absolutamente nadie con ellos. Eso es fuerte. Es que vamos, te lo estoy diciendo, Francisco, vamos a ver. Yo conozco jueces, digamos, o magistrados constitucionales de Perú, de Colombia, de los que conozco actualmente. Y son personas, wow, de una entereza moral, de una ética, digamos, intachable, francamente. O sea, personas que inclusive, digamos, algunas de ellas fueron políticamente perseguidas, digamos, en algún momento, digamos, por ejemplo, personas que están en Perú que fueron perseguidas por el régimen de Fujimori. Yo no me imagino a esas personas tomándose una foto con estas personas que están en la lista de corruptos y antidemocráticos. Y ese título no se los puse yo, se los puso el Departamento de Estado. Yo lo más fuerte que les pude decir que eran usurpadores, pero jamás les dije corruptos y antidemocráticos. Pero lo yo estoy repitiendo. Más creo que me voy a guardar eso. Me voy a guardar. Pero es que estoy repitiendo lo que dice el Departamento de Estado. Así que te digo, es que, vamos a ver, digo, no me imagino. Y por supuesto, digamos, un juez estadounidense, un juez de la Suprema Corte, en Estados Unidos hay casi 2 millones de abogados. Ser juez de la Suprema Corte en los Estados Unidos, ser de esos nuevos jueces, que es una cosa, vamos, non plus ultra en Estados Unidos, no y todo, es más, muy peculiarmente. Son los que viajaron a la luna.
Mira, es que son, wow, ¿sabes que en los Estados Unidos, distinto a lo que se piensa, digamos, en países como el nuestro, el cargo público más prestigioso no es ser presidente? El cargo público más prestigioso es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y sabes que el segundo cargo más prestigioso es rector de alguna de las universidades de la Liga de la Hiedra, ¿sí? Por ejemplo, Harvard, Stanford, Berkeley, ¿no? O sea, digamos, hasta el tercero es el presidente. ¿Y si suben de 60 años? Vamos a ver, los últimos 2 magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos murieron casi a los 90. 100 fungiendo. Fungiendo. Los 2 murieron en su puesto. Los 2 murieron en su puesto. Puestecitos. Así que, no sé, yo, pues llegar a los 90 años, pues tampoco, no, todo depende de las condiciones que llegue alguien, ¿vea? Pero en principio. Pero, no, mira, pues digo, en conclusión, pues estas personas que están ocupando la sala de lo constitucional, esa incorporación de la lista, bueno, o sea, ya casi empatamos, como sabes, en la lista Engel hay 21, 21 y 19. 19. Sí, pero nosotros le ganamos por jueces. Porque en Guatemala le pusieron 2 a un magistrado de la Corte Suprema. Creo que puede sí. Y ganar. Fíjate. Pero fíjate que en Guatemala pusieron a un magistrado de la Corte Suprema y a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? En Honduras, de mi memoria, no pusieron a ningún juez. Yo creo que no sé, especulo que Honduras, Estados Unidos mira a Honduras de mejor, ya vienen las elecciones y ahí después vamos a ver, con esta gente es imposible. Pero aquí tenemos 5 magistrados y del máximo tribunal del país. ¡Wow! O sea, ¿te imaginas? O sea... Pero ¿y por qué incluirlos? Disculpe, se acaban de llegar. ¿Qué tanto han hecho? ¡Wow! En primer lugar... La forma. En primer lugar, llegar. Ese es el primer gran pecado. Ese es el primer gran pecado que ha llegado. Vamos a ver. Yo ayer estuvo acá Lucrecia Landaverde y le preguntaba, pero si ellos los pusieron ahí, no es que ellos llegaron y se lo... No, vamos a ver, a ellos no. ¿O cómo es? Claro, los pusieron ahí, pero ellos también llegaron muy contentos. Si tú lo miras, nadie por supuesto, estaban listos, estaban ahí, digamos, en la Asamblea Legislativa, y si ves, cuando los van bajando, va que nadie los lleva amarrados ni esposados, ¿verdad? Cuando van bajando del Salón Azul, digamos, en el pasillo para llegar a la mesa directiva y que les levanten la mano. Yo no vi que nadie les tuviera, digamos, una pistola en la frente cuando levantaron la mano. Y se fueron muy contentos y muy felices, ¿no? Con los policías a tomarse las oficinas. Y después anduvieron haciendo fiestas. Y ahí están los videos en redes sociales. Estaban re felices. Pónteme, el primer pecado es llegar como llegaron. Ese es el primer pecado. Ya de ahí en adelante, tú dices, cualquier cosa que hagan, cada vez va el infierno, como dice Dante, siempre tiene una grada más abajo, ¿no? Ya como llegaron, ya ahí estaba el primer pecado. Luego, lo que han ido resolviendo, y sobre todo la vergonzosa, entre comillas, porque tampoco la reconozco, la vergonzosa resolución, digamos, del 3 de septiembre, donde autorizan la reelección presidencial, a pesar que hay 6 disposiciones constitucionales que la prohíben. Entonces tú dices, vean, precisamente... Hicieron la interpretación. Sí, mira, lo que pasa que yo sé que toda conducta humana, todo texto, todo es interpretable, Francisco, pero hay límites para la interpretación, y ciertos límites están vinculados con el texto, ¿no? Están vinculados con el texto. No puedes hacer que lo que es prohibición, que en la Constitución dice que está prácticamente, que un principio elemental del sistema político salvadoreño es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, que está una de las causas para perder los derechos de ciudadanía es suscribir o firmar proclamas o manifestaciones en favor de la reelección presidencial, que la Constitución dice que quien ejerce la presidencia no puede continuar ni un día más en el cargo. O sea, si tú revisas la Constitución, lo que es una prohibición
lo conviertes en una casi obligación o un derecho, que es lo que ha hecho. Entonces ahí sí ya, vamos a ver, ese es un universo paralelo. O sea, la entre comillas resolución del 3 de septiembre, Francisco, es un universo paralelo porque dice lo contrario a lo que expresamente dice la Constitución. Entonces, digamos, eso ya no es una interpretación, eso es una desinterpretación, una... me gusta cómo lo describió un profesor venezolano, comentando precisamente, analizando la situación Saldaña, dijo que eran malabarismos lingüísticos, ¿no? Para decir, te estás inventando, y efectivamente es lo que han hecho, ¿no? Entró Cantinflas y el Chavo, Sí, no, totalmente. Bueno, yo le entiendo más a Cantinflas que esta, entre comillas, resolución, que también seamos claros, se hizo en casa presidencial. Eso no se ha hecho ni siquiera en las oficinas de la Sala de lo Constitucional, Francisco. O sea, no tengo ninguna prueba. Pero tampoco ninguna duda. Tampoco tengo ninguna duda, Francisco. Doctor, ese día, ese 3 de septiembre, a usted también le dedicaron algo. Ah, sí. No, a mí ya me dedican un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, francamente, digamos, cada vez se ha ido poniendo más preocupante, ¿no? Porque hoy sí ya recibimos amenazas a muerte, ya cada vez se va poniendo un poquito más duro esto, ¿no? Ya la vez pasada ya alguien ahí, pues, por supuesto, en esas cuentas anónimas, sí tengo, por supuesto, las direcciones ID, ¿no? Porque es muy fácil sacarlo a través de las cuentas, ¿no? De Twitter, pero ya la vez pasada me dijeron, te voy a matar, ¿verdad? O sea, ya cada vez van en lenguaje. Pero sí, lo que sucedió fue que, como este servidor promovió, no uno, sino, si la memoria no me falla, 3 o 4 procesos, precisamente para pérdida de derechos de ciudadanía contra personas, contra ciudadanos, que precisamente estaban, digamos, promoviendo la reelección presidencial, ¿no? Y entonces es muy peculiar que, si nos queremos poner en la jerga jurídica, yo promoví un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía. ¿Quiénes somos las partes en ese proceso? Este servidor y la señora que demandé, ¿no? Solamente esos dos somos las partes del proceso, y es un proceso de efectos concretos. ¿Usted sabe qué es lo que hicieron estos señores? Dicen, en este caso, dice, no me han presentado pruebas, ni siquiera me dieron una oportunidad para presentarlas, pero en todo caso, así como lo dijeron en un caso que yo promoví, lo podrían haber dicho en cualquier otro, ¿no? Esto es sencillamente como el Chavo, ¿no? Que sacas un hilo. ¿Qué es lo que dijeron? Mire, en este caso no se presentó prueba y entonces vamos a sobreseer, que es la jerga jurídica para decir, termino un caso sin pronunciarme sobre el fondo del asunto, ¿no? Damos por terminado el caso. Suponte se lo dijeron en 3 páginas. Las otras 25 páginas dicen, pero como aquí se habla de la reelección presidencial, vamos a aprovechar este caso para revisar la jurisprudencia que se dio en el año 2014 y que se ratificó en el 2019, y de nuestra conclusión es que ahí han habido unos manifiestos errores tal, y vamos a hacer, entre comillas, una nueva interpretación aplicada. Para nada, lo podrían haber dicho en mi caso y en cualquier otro. Pero olvídate. No, pues sí, pero digo, eso es para morirse de la risa, digamos. Y yo sé, digamos, ya que vamos por aquí. Tal era el montaje. No, que ese mismo día, precisamente empiezan a decir, ya ven, Enrique Anaya fue el que ha provocado que se declare. Vaya a ver, dije yo, no moleste, si ese no era un tema en discusión, no era el tema en discusión. Pero además de eso, tú no puedes, y por eso, jurídicamente, Francisco, la reelección presidencial en este país sigue estando constitucionalmente prohibida, porque la opinión en el 2014 fue dictada en un proceso de inconstitucionalidad donde hay una decisión de fondo, donde dice que deben de pasar 2 periodos. O sea, es una decisión de fondo, pero además de eso es un proceso de inconstitucionalidad que tiene efectos generales. Esta decisión se ha dictado en un proceso de efectos concretos, donde no era el tema en discusión, así que para decirlo, digamos, por si acaso algún abogado nos oye, la mención sobre el tema de la reelección presidencial es lo que en la jerga jurídica y a los que les gusta el latín se llama obiter dictum, es decir, dicho de paso. Como dicen, ya que este es el tema, lo abordo. Tú no puedes modificar una jurisprudencia de fondo. ¿Y eso es Petro?
En la Constitución. Por supuesto. Es que, amado, te comento, si la memoria no me falla, salvo en la Constitución de 1824, que fue nuestra primera constitución como Estado soberano, pero al mismo tiempo formar parte de la Federación Centroamericana. Ahí sí estuvo permitida la reelección presidencial por un periodo, por un periodo más. Pero de ahí, de 1841 en adelante, en El Salvador, si la memoria no me falla, en ninguna constitución estaba permitida la reelección presidencial. O sea, forma parte, digamos, de las tradiciones jurídicas, y eso es esencial, digamos, en los sistemas políticos, pues forma parte, digamos, de que un principio básico del sistema político y constitucional salvadoreño ha sido la no reelección presidencial. Y te voy a comentar, muchas de las nuevas en El Salvador, todo depende de cómo las contemos, hemos tenido 13 o 14 constituciones, ¿no? Porque hay un debate que si una es o no era, ¿no? Y tenemos varias constituciones, porque se emitió una nueva constitución para poder permitir las reelecciones. Solo en esos casos. Básicamente. Entonces, y no tenemos entonces una buena historia cuando por cualquier mecanismo, reformas o a través de, entre comillas, resoluciones judiciales introduces, digamos, la posibilidad de reelección. No tenemos una buena historia nacional. Yo creo que es importante. Yo sé que los humanos tenemos como la visión o la práctica de entender que solamente lo que le está sucediendo a uno es lo más trascendente, digamos, en la historia de la humanidad. Pero cuando tenemos un poquito de memoria histórica, vemos que cuando se ha posibilitado la reelección presidencial en El Salvador, siempre terminamos mal, Francisco. Siempre terminamos mal. Bueno, estamos a las 7:48. No hemos entrado todavía en el tema principal y ya el tiempo nos ha consumido, pero hay tanto que hablar. Hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Enrique Anaya. El 15 de septiembre, terminando el 15 de septiembre, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, entrega una propuesta de reformas a la Constitución. No podemos hablar de todo, ¿verdad? Pero hay cosas muy importantes, muy relevantes quizás. Sí, mira, te voy a mencionar, digamos, cambios se deben de dar en todo, me imagino, en algún momento. Sí. O debería de actualizarse, quizás. No sé cuál sería la palabra. Que yo no... yo creo que hay, digamos, mi concepción, digamos, jurídica de mi formación constitucional. Es necesario a veces reformar una constitución cuando ya el texto te impide absolutamente, digamos, adecuarlo a la realidad, cuando ya es imposible. Pero mientras el texto te permita, digamos, irlo actualizando, en mi opinión no es necesario. No estar reformando la Constitución, ¿no? Sino que, te voy a poner un ejemplo. Ponen como gran conquista en las propuestas, hoy está el derecho de acceso a la información pública. Tiene 10 años, pero además de eso, antes que se pusiera la ley, ya la Sala de lo Constitucional, legítimas, claro, habían dicho que parte de la libertad de expresión es el derecho de acceso a la información pública, porque para que te puedas expresar libremente, pues la premisa es que tengas información y por lo tanto, digamos, uno de esos presupuestos es, digamos, el derecho de acceso a la información pública. Entonces, ¿para qué necesito cambiar una constitución para poner el derecho de acceso a la información pública cuando ya hay jurisprudencia constitucional que dice que ese derecho existe? O igual el derecho a un ambiente, a un medio ambiente sano, tal. Te voy a comentar, digamos, sobre esta propuesta. Y a veces hay que hacer, como digo yo, las lecturas de los eventos, ¿no? Ves que supuestamente, te imaginas cómo lo había vendido el vicepresidente, un nuevo situación, digamos, el surgimiento de un nuevo proyecto, digamos, de constitución, y lo terminaron haciendo casi a medianoche, encerraditos, guardaditos, ¿no? O sea, entonces, no hay duda que lo que presentaron es un mamarracho. Es un mamarracho, pero además de eso, dicho con todo respeto, el proceso fue totalmente antidemocrático.
y me parece que es única y exclusivamente, le habían puesto varios dulces envenenados, ¿no? Porque como aparentar, digamos, progresismo, ¿no? Y sobre todo quedar bien, sobre todo, digamos, con la comunidad europea, ¿va? Con lenguaje ambiguo, ¿va? ¿Cómo se llama? La colisión entre el derecho a nacer y el derecho de la mujer y todo. No decían aborto, pero lo dejaban suficiente. Y la ley lo va a regular. El derecho a una muerte digna. La igualdad en el matrimonio, ¿no? Dando abierto para que sonada ya ven que vamos a hacer algo. Pues ya vemos que era farsa, ¿no? O sea, inclusive como este gobierno, digamos, todos los días hace encuestas, ¿no? Y todo, ya vio el presidente que esos temas en una sociedad tan conservadora como la nuestra les causa incomodidad a ciertos grupos, y ya dijo el presidente, no, todas esas cosas no las vamos a tocar. Y entonces ya Ulloa lo había presentado, pues, no, contigo estos dulces envenenados, estas trampas cazabobos, ¿no? Para decir, vean cómo estamos siendo progresistas. Es una farsa. Te digo, fue un proceso totalmente antidemocrático. Pero te voy a señalar solamente 2 puntos, Francisco, el inicio y el final del proyecto que se presentó al presidente, que nos demuestra que es un proyecto antidemocrático y que es, lo voy a decir en una palabra, es un proyecto fascista. Es un proyecto fascista. Entonces me voy a ir a la primera disposición y a la última. La primera disposición es que ahora hay un artículo cedo, porque está antes del 1. Entonces, antes del 1 está el cedo. No sé, -1 no hicieron, pero hay un artículo cedo. Donde ahora, en lugar que el artículo cedo, lo primero que define es el Estado. Recordemos que el actual artículo 1 es: la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado. Es una constitución de una visión humanista. En cambio ahora, como artículo cedo, va el Estado. Es decir, una visión de predominio del Estado. Y el artículo 248, la reforma al sistema constitucional. Te comento, ¿cuál es la razón de ser, digamos, de una constitución? Es que intentar dar cierta estabilidad, yo le he llamado, digamos, una evolución ordenada de las sociedades, porque en una constitución también la sociedad misma se está dando reglas a sí misma. Por eso dice, el soberano es el pueblo, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce dentro de los límites de esta constitución, es decir, el mismo pueblo también se está dando sus límites, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se hace en la propuesta del artículo 248? Dice que por mayoría simple, la Asamblea puede acordar la reforma de la Constitución y luego la va a someter a referéndum. ¿Qué te implica eso entonces? Que una mayoría legislativa coyuntural va a poder cambiar la Constitución. Cuando supuestamente cambiar la Constitución tiene que ser un tema reflexionado, analizado. Te voy a comentar, ¿sabes cuántos años de discusión implicó en Francia las últimas reformas constitucionales? 7. ¿Cuánto implicó las últimas reformas constitucionales en Italia? 8. Las últimas reformas constitucionales, y voy a hablar, digamos, de un país que no tiene a tal grado, no tiene constitución escrita, ¿no? Como es el Reino Unido. Las últimas reformas constitucionales en Inglaterra se hicieron hace menos 12 años, porque Inglaterra no tenía Corte Suprema. Imagínate qué peculiar. No tenía Corte Suprema y crearon una Corte Suprema. Fue una discusión de casi 20 años en Inglaterra. No es a la ligera. No, estás cambiando el régimen. Es que vamos a ver, ¿te imaginas? Con lo que están poniendo en la propuesta es, por mayoría simple, una asamblea va a acordar la reforma, lo va a someter a referéndum, que no dice, digamos, cuáles van a ser las reglas del referéndum, pues, si se va a necesitar, digamos, un mínimo del cuerpo electoral que vote y que va a haber, digamos, una calificación, no dice. O sea, podría ser, digamos, que si el 50% de los que llegan a votar dicen que sí, entonces vamos a reformar la Constitución. Y entonces podría ser que llegara a votar en un referéndum, podría llegar a votar, suponte, el 10% del cuerpo electoral. Y si el 50% de ese 10%, es decir, el 5%, decide reformar la Constitución, le van a poner, te voy a poner el ejemplo. Si ese mecanismo existiera hoy en día, y es donde hay que ver los peligros, Francis, significaría que con mayoría simple, la actual legislatura pudiera haber acordado ya la reforma de la Constitución
y la somete a referéndum. Y entonces está modificada. Te apuesto que ya hubieran puesto en el artículo 1, ¿no? Los señores diputados, señores y señoras diputados hubieran puesto en el artículo 1, se declara al señor Nayib Bukele Odeste como santo patrono del Salvador, ¿no? Y su persona es inviolable, ¿no? Y representa, digamos, la encarnación divina. Y te lo estoy... Yo sé que suena chiste, pero sabes que hay esos absurdos, que por supuesto eso no sería una constitución, sería un puro papelacho. ¿Sabes que históricamente existe? En la constitución de Etiopía, cuando era el emperador Gelase, como se decía, hay que poner constituciones, pues, porque es una cuestión de modernización, pero como era un imperio, te dijeron, no pongamos, que hagamos una constitución, y entonces se hizo una constitución en Etiopía a principios del siglo XX, donde el artículo 1 de la constitución decía que la soberanía residía en la bendita e inviolable persona del emperador. Así que esta asamblea legislativa, que es la asamblea entre comillas, pues, ¿verdad? Yo sé porque formalmente es asamblea y porque fue votada por el pueblo y fue elegida democráticamente, pero va a hacer lo que le diga el señor presidente y ya, así que, ¿sabes? Quizás lo único bueno, que ojalá que el presidente lea la Constitución. El problema es que como tiene más de 280 caracteres la Constitución, pues yo creo que le va a llevar bastante tiempo, pero son 200, si lee un artículo por día o medio artículo, llegamos más o menos al año, digamos, en la que el presidente lea la Constitución. Ojalá que la lea, pues eso va a ser por lo menos, digamos, ahí se va a enterar él por lo menos de que de que la mayoría de las cosas que hace son contrarias a la Constitución. ¿La observará la propuesta? Sí, ya dijo que sí. Y no escribió en el Facebook, pues, que ya no va a cambiar nada de lo que tiene que ver con derecho a la vida, de nacer, que no va a introducir el tema de derecho a una muerte digna, que no va a introducir el tema ¿no? Y otra cosa, no te quepa duda, que como el señor Ulloa ya le quitaron su sueño de ser presidente, porque, vamos a ver, seamos realistas, el señor Ulloa había insistido en que no había que esperar 2, sino que solamente había que esperar un periodo, porque él dijo, bueno, yo no soy el popular, pero digamos el popular es el señor Bukele, pero que el señor Bukele lo elijan ahorita, o sea, ahorita es el presidente, que él me designe como heredero durante 5 años más, y ya después, digamos, ya él vuelve a ser presidente y ya está. Quería ser como Sánchez Serén, vicepresidente y después presidente. Claro, por supuesto, pero esta resolución, entre comillas, se ha quitado ese sueño al suyo. Mírale la cara que tiene cuando está entregando el proyecto. Y por eso es que él vuelve a decir, no, dice, tiene que haber un periodo de por medio. Le han quitado el sueño de él de ser presidente, porque te apuesto, y esto, ¿sabes? Me caigo mal cuando soy ave de mal agüero, pero es que a veces la realidad histórica se impone. Actualmente, en esa, entre comillas, resolución del 3 de septiembre, dicen que solamente tiene derecho a 2 periodos y después tiene que dejar otro. Te apuesto que si se consolida, digamos, este régimen autocrático y ya se quita cualquier cadeta y queda como dictadura después y logra ser reelecto en el 2024, después va a existir, como ya la Constitución se va a poder reformar por una sola legislatura, entonces van a reformar la Constitución para poder decir que como es una decisión libre del pueblo a quien escoge, que es parte del lenguaje que han puesto eso, entonces no hay límite de 2, que se puede reelegir todo lo que quiera. Eso es, y así ha sido, digamos, en toda la historia humana. ¿Sabes qué es lo que hacía Hernández Martínez? Pues, como la Constitución prohibía la reelección, entonces hacían, digamos, entre comillas, reformas constitucionales del artículo que prohibía la reelección para decir, dado el estado del país y todo, por esta única vez vamos a permitir la reelección. Y ya después la volvían a elegir para decir, por esta otra única vez. O sea, digamos, eso va a ir sucediendo, pero son
voy a ocupar la expresión de la encargada de negocios de los Estados Unidos. Ese libro de jugadas, ¿no? Como ahorita están en la campaña, como ya estamos en la temporada de fútbol americano, pues la encargada de negocios lo ocupó. Es parte del libro de jugadas, digamos, de los regímenes autocráticos, Francisco. Es parte del libro de jugadas. Bueno, el tiempo nos consumió. ¿Ya? Sí, lastimosamente. Pero eso lo compromete que tengamos una segunda parte. A la orden totalmente, Francisco. A la orden. Y no van a pasar ni 15 días y vamos a hablar. Quizás tenemos más insumos. Muchas gracias, doctor. No, encantado. A la orden. Y aquí estamos para cuando nos invite Francisco con mucho gusto, ¿no? Me he sentido muy agradado. Me he sentido en casa.